Clasificación A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Con nosotros, como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Carlos Marx Carrasco, una figura muy conocida, ha sido parte del régimen tanto a cargo del SRI como del Ministerio de Trabajo. Actualmente es dirigente de Alianza País. Economista Carrasco, ¿cómo mirar lo que está ocurriendo? Ya se habla muchísimo del binomio Moreno-Glass. Cuando hacen el anuncio oficial, vimos lo ocurrido en la ciudad de Cuenca, este respaldo a Lenín Moreno, y vemos otros respaldos al vicepresidente Glass en Manabí y en otras partes del país. ¿Cuándo se define y se lanza? ¿Va a ser Moreno-Glass o Glass-Moreno? Es una pregunta que podemos hacernos. Buenos días y muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, un gusto conversar con usted, doña Claudia. Sí, se habla muchísimo del binomio Moreno-Glass o Glass-Moreno, así como suenan otros nombres que al interior de los consejos provinciales y consejos cantonales de país, igual que en la dirección nacional, se analiza con profundidad a fin de ofrecer a la ciudadanía las mejores alternativas. Sin duda, uno de los binomios que respaldo amplio está obteniendo, y no solo dentro de la militancia de país, sino también entre la ciudadanía en general, es el binomio compuesto por Lenín Moreno y Jorge Glass. Aún no está decidido, la dirección nacional resolvió proponer a consultas los diferentes nombres para que sean las bases las que se pronuncien, asunto que ocurrirá hacia finales de este mes, y habrá una definición el 1 de octubre en la Convención Nacional de País a realizarse acá en la ciudad de Quito. Cierto es que el respaldo al binomio Moreno-Glass es amplio, y diríamos, si las cosas continúan con esa tendencia, ese sería el binomio. Repito, si es que las cosas continúan con esa tendencia, ese sería el binomio. No es que ya esté, porque hay otros nombres que también se vienen discutiendo, incluso técnicamente, y aclaro, técnicamente incluso el presidente Rafael Correa podría terciar en estas elecciones, pero ¿por eso qué solo especifica que técnicamente podría terciar? Técnicamente porque el señor presidente ha dicho una y mil veces que él... ¿Y legalmente es posible la participación del señor presidente en un nuevo proceso de reelección? En términos legales, siempre y cuando surta efecto lo que están haciendo el grupo Rafael Contigo, que ha obtenido las más de 1.200.000 firmas, asunto que debe ventilarse entre el Tribunal Electoral o el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional ya se dio luz verde a la pregunta pertinente, faltaría aquello y la consulta, pero la verdad es que el tiempo ya quedaría muy estrecho como para realizar aquello, habría casi con las justas el tiempo. Pero aquí recordar más bien que el presidente de la República y la Asamblea Nacional, por iniciativa del señor presidente, dijo no, puede haber aquí un conflicto, puede haber una situación de carácter ético que al estar en nuestras manos la decisión, podríamos más bien detener por esta vez que quien está de presidente y quienes están por segunda vez como asambleístas no puedan ser candidatos en la enmienda constitucional que fuera aprobada constitucionalmente por la Asamblea Nacional.
Pero aquí hay una discusión economista porque la enmienda constitucional aprobada en la Corte Constitucional tenía un texto y la que se aprobó en la Asamblea Nacional fue modificada en el texto de la reelección inmediata. Entonces, ¿hay una posibilidad efectivamente de que el señor presidente vuelva a ser candidato o de que los asambleístas que han sido por 2 veces consecutivas vuelvan a terciar en este momento en las urnas? Bueno, para ello tendría que existir un pronunciamiento de la Corte Constitucional, asunto que lo veo complicado porque la propia Corte ya calificó la constitucionalidad de la enmienda y consecuentemente, entiendo yo, habría un espacio de reconsideración que es bastante complicado. No creo que la Corte Constitucional ahora diga, bueno, tiene razón, es inconstitucional esta disposición transitoria porque restringe derechos. Y además modificó la resolución de la propia Corte. El texto inicial, asunto que es debatible también, porque si la Corte Constitucional aprueba el texto tal cual, la Asamblea tendría que aprobar tal cual. Al final del día resulta que la Asamblea Constitucional se vería algo disminuida de sus competencias porque la Corte Constitucional prácticamente estaría haciendo todo. ¿Para qué entonces el debate en la Asamblea Nacional si es que habrá de respetarse estrictamente con punto y coma el texto de la Corte Constitucional? Y yo entiendo que lo que no debe cambiar es la esencia de la propuesta de la Asamblea Nacional y de lo aprobado por la Corte Constitucional. Esto es lo que tiene que ver con posibles reelecciones. ¿Qué ocurre con los cuadros y los posibles candidatos para la Asamblea Nacional? Tanto a nivel provincial, distrital, en este caso en el Ecuador 3 provincias tienen distritos, y también lo que ocurre con parlamentarios andinos y asambleístas en el exterior. Los CRCs están haciendo las ¿Qué propuestas. son los CRCs? Que son, yo diría, las células de país, las células partidarias, que son las organizaciones nucleares de esto que se llama Movimiento País. Aquellas organizaciones que existen cerca de 2000, pues proponen a los consejos cantonales y a los consejos provinciales. Existe una comisión electoral, existe un consejo que va recopilando, va copiando todas esas propuestas, toda la documentación, la hoja de vida incluida la hoja de vida política del propuesto por los CRCs, y se hace finalmente una depuración en función de lo que podríamos llamar una suerte de concurso de oposición y méritos, sobre todo de méritos, y ese informe depurado sería tratado por la Dirección Nacional, por lo que se llamaba el Buró Político, y esa Dirección Nacional pues tomará los pronunciamientos que serán definitivos, y a su vez aquello será trasladado a deliberación y aprobación de la Convención Nacional, particularmente lo que tiene que ver con los asambleístas nacionales, asambleístas o parlamentarios andinos, y con el binomio presidencial y vicepresidencial. Esto estaría ocurriendo el 1 de octubre. El número de candidatos, de precandidatos para las asambleas nacional y provinciales es significativo. En cada provincia hay un número importante de militantes que tienen méritos suficientes, diría, como para representar al movimiento en la Asamblea Nacional. En el Azuay hay un número importante, en todas las provincias, en Pichincha, en Cañar, en Tungurahua, en las provincias de la costa, del oriente, en fin, esperemos que el Movimiento País esté a la altura de las circunstancias históricas y le ofrezca al país una asamblea realmente de calidad, una asamblea reflexiva, una asamblea deliberante, una asamblea que de la mano con el Ejecutivo enfrenten los problemas cotidianos y los problemas naturalmente estructurales en beneficio de las condiciones de vida para todos los ecuatorianos. ¿Cómo sensibilizar a los diferentes sectores? Hay discusión sobre si vivimos en crisis actualmente de carácter económico o no. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición del Movimiento País? Cuando además hacia la Asamblea y hacia el Poder Ejecutivo
hay que presentar propuestas claras. Ayer estuvo acá quien lidera el Partido Socialista, Patricio Zambrano, y decía que se están haciendo análisis al interior de los diferentes partidos que apoyan al Movimiento País para ver qué se debe mejorar, qué se debe cambiar en un nuevo periodo de gobierno si es que ustedes vuelven a ganar las elecciones. Quienes estamos de alguna manera involucrados en las ciencias sociales, en la ciencia política, creo que tenemos el compromiso de redefinir, y esto no solo para el caso ecuatoriano, sino yo diría para el concierto internacional, redefinir estos conceptos que los economistas, los sociólogos, somos medio expertos en complicar la vida y en confundir para el análisis respectivo, bueno, qué es crisis, qué es depresión, qué es recesión, qué es desaceleración, ¿Qué etcétera, es deflación? Etcétera. Porque hay quienes llaman que vamos a empezar un proceso de deflación. Sí, la deflación es un fenómeno caracterizado por el deterioro permanente de los precios y generalizado. Es decir, a todos los bienes y servicios bajan el precio y esto no se lo controla fácilmente, sino que dura en el tiempo. Ese fenómeno es, a mi manera de entender, un poco más problemático incluso que la inflación en sí. Una inflación moderada para una economía dolarizada de entre 1 o 2 puntos es razonable, pero una deflación de 1 o 2 puntos me parece mucho más peligroso que esa inflación de 1 o 2 puntos, porque la deflación viene acompañada permanentemente de recesión, de desempleo, de deterioro en las condiciones de vida. Y a propósito de condiciones de vida, para hablar de crisis yo creo que debe haber una franca afectación de las condiciones de vida, sobre todo de las mayorías poblacionales, y esto depende mucho de la distribución del ingreso, porque yo pregunto, ¿qué pasa si una economía está creciendo al 2%, por ejemplo? Pero la distribución del ingreso es absolutamente regresiva y buena parte de la renta, de las ganancias o de la producción va a parar en un grupo minúsculo de la población. Eso no me permite decir, por lo tanto, que esa economía, que esa sociedad no estén en crisis, y puede a la inversa ocurrir que una economía esté creciendo solo al 1%, pero tiene un coeficiente de Gini, una buena distribución del ingreso. Yo podría decir que esa economía, a pesar de que está creciendo menos que la del 2%, estaría en mejores condiciones que la anterior. Porque hay un mayor factor de distribución y de involucramiento de una masa mucho más amplia. Ahora, ¿cuál es la situación actual del Ecuador de acuerdo a su análisis? Si nos atenemos a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, habría que bajar la LANFOR. A mí me parece pero un país no puede bajar la LANFOR. Claro, pero el Fondo Monetario en el fondo puede ser que quiera que país baje la LANFOR para que vuelvan las oscuras golondrinas. Puede ser que esa sea la aspiración. A mí me parece un acto de poca responsabilidad lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, porque en su argumentación, que más es un ejercicio pitonizo antes que un ejercicio de seriedad de proyecciones macroeconómicas, yo preguntaría, por ejemplo, al Fondo Monetario, ¿qué presume en los resultados electorales de febrero? ¿Que continúa país o no? Porque con absoluta seguridad, una es la política económica de país y otra es la política económica de la unidad, por ejemplo, o del señor Guillermo Lasso. Y otro sería, por lo tanto, el comportamiento de la economía. ¿Qué se está pensando respecto al precio del petróleo durante los 5 próximos años? ¿Qué se está pensando en materia de inversión extranjera, etcétera? Debo suponer que lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional es que su propuesta, que es un recorte, entre otras, un recorte entre 4 y 5 puntos del PIB en materia de gasto e inversión pública, y bajo esa consideración la tasa de crecimiento sería negativa durante los próximos 5 años. Es decir, si se aplica el programa del Fondo Monetario Internacional, habría un decrecimiento. Si no se lo hace, si continúa con una política contracíclica, habría un crecimiento y una expansión económica a corto plazo. Diría, no podría durar más de este y el próximo año, eventualmente el próximo año también un descenso del crecimiento de la economía. Por lo tanto, esto me parece irresponsable y se debería... Pero no es un pronóstico efectivo lo que hace el FMI. Además, agrega las recomendaciones de Ecuador, agrega los comentarios de Ecuador. ¿Cómo entender este difícil mundo de la economía cuando se habla de grandes cifras de crecimiento de PIB, baja de PIB, crecimiento de crecimiento, cuando la realidad del ecuatoriano promedio, padre de familia con ingreso a clases,
es una determinación. Es decir, hay problemas, que comprar esto, han subido una serie de elementos, hay desempleo en el país, no lo podemos negar, de 2 o 3 personas que trabajaban en las familias, a veces ahora trabaja solamente una, y es el problema diario, cómo ir incluyendo terminología más adecuada para casos particulares y que todos comprendamos que la macroeconomía. La tasa de desempleo, sin embargo, entre el primero y el segundo trimestre de este año descendió del 5.8 al 5.3%. No quiere decir, desde luego, que haya aumentado el empleo apropiado. Exactamente, el empleo adecuado es el que está disminuyendo y está aumentando el empleo inadecuado, asunto que por supuesto no es bueno para la economía, no es bueno para la sociedad. Pero lo que está clarísimo, y durante esta década, yo creo que América Latina ya aprendió la lección. Jamás, de conformidad con las cartas de intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional, se permitía una política fiscal contracíclica. Siempre se decía, hay problemas económicos, tiene que recortarse el gasto y la inversión pública. Eso es lo que se decía, y no estaba permitido, era casi un pecado capital para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Mundial también, la expansión económica, porque se decía, ahí ocurre un fenómeno que lo conocen como el efecto crowding out, que es un efecto desplazamiento. Dice, el sector público le está quitando espacio al sector privado y consecuentemente debe hacerse al lado para que venga la inversión privada. Yo creo, con mucho respeto al empresariado ecuatoriano, que hay muy buenos como no los hay. Con mucho respeto, creo que la función de producción que más está fallando en Ecuador es la función de producción empresarial. Todavía el espíritu empresarial, el espíritu schumpeteriano, el espíritu animal no se hace presente. El factor riesgo o aversión al riesgo creo que está presente, hay demasiada aversión al riesgo. El rentismo continúa su curso. En el ámbito industrial puede estar ocurriendo una suerte de populismo industrial y no un serio desarrollo de la industria. En ese sentido, yo creo que si el sector público, si el gobierno, si el Estado han cumplido con errores y defectos, con omisiones incluidas, su papel, pero han cumplido su tarea, han hecho los deberes. Yo pregunto, ¿en dónde están los deberes del sector privado? ¿En dónde está su inversión? Que en un momento dado incluso llegó a ser inferior a la inversión pública. Por lo tanto, y la pregunta también que cabe, ¿qué sector productivo que invirtió durante estos casi 10 años perdió, al menos hasta hace un año? ¿Quién perdió? Todos aquellos que le apostaron al país les fue bien. Mientras tanto, aquellos que prefirieron tener sus ganancias en el exterior y frecuentemente en paraísos fiscales, yo creo que deben estar arrepentidos de no haberle apostado plenamente al país y haber obtenido importantes ganancias en beneficio de la propia acumulación del capital. Hay una serie de elementos que usted menciona. Mucho se ha hablado a lo largo de estos 10 años y sobre todo en el último periodo del cambio de la matriz productiva. El buscar nuevas alternativas para que el país, el mundo privado, logre tener inversiones y por lo tanto réditos en otros sectores de la economía. Pero lo que más se publicita actualmente es el nuevo petróleo sacado en Tiputini, es decir, queremos cambiar la matriz productiva, pero lo que más imagen tiene es volver al mundo extractivista de petróleos. Sin discutir si es tema natural, mundo de la biodiversidad, volvemos a poner nuestros miras en nueva extracción petrolera. No se diga además los proyectos mineros que todavía no empiezan a producir, sino se han dado las concesiones. Es decir, ¿cómo entender este doble discurso, por decirlo así, que muchas personas lo están mirando así, en donde dicen, cambiemos matriz productiva, pero festejemos la nueva explotación petrolera? Aparentemente habría un doble discurso, aparentemente, pero ocurre que la explotación petrolera, el extractivismo, ha sido vilipendiado, ha sido maltratado y se ha pretendido que seamos pobres viviendo en una naturaleza extremadamente rica. Y como se ha cuestionado tanto la explotación petrolera, yo creo que es legítimo que el gobierno nacional comunique, más que promocione o haga campaña o haga publicidad, comunique al país cuáles son los resultados de esa decisión que
entiendo para el presidente fue extremadamente dura, entre explotar o no explotar el Yasuní ITT. Y claro, puede eso sonar como que estamos haciendo fiesta porque se consolida más bien o se profundiza un modelo extractivista. Hay que recordar que para el cambio de la matriz productiva hay un cambio fundamental y creo que forma parte de los cimientos y se llama la matriz energética. El 93% de la energía proviene de energías renovables, de energías limpias, y eso es un elemento fundamental para el cambio de la matriz productiva. Pero también hay que tomar en cuenta que para que cambie la matriz productiva tiene precisamente que cambiar ese espíritu y esa práctica rentista y apostarle más a la industria y menos al comercio. El comercio es importante, pero es mucho más importante la industria, la manufactura, es mucho más importante hecho y bien hecho en Ecuador que importado de tal o cual país. Ese es el reto y no se lo puede endilgar la responsabilidad solamente al sector público. Pero el sector público es el que pone regulaciones, es el que pone nuevas tasas de impuestos, es el que pone nuevas normativas laborales que a veces han generado dificultades. Las diferentes reformas laborales y tributarias, por ejemplo, este año hemos tenido dos. Sabemos y somos conscientes de la problemática del terremoto y vamos por una tercera para lograr cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Eso no genera inestabilidad. Usted hacía referencia al Fondo Monetario Internacional. Ellos en teoría no se meten en política y dan pronósticos con las bases actuales. No se puede saber quién va a ganar o perder las elecciones. Usted como dirigente de Alianza País da por hecho que va a volver a ganar el binomio de Alianza País. Pero hay otros factores en juego, sobre todo de carácter económico, credibilidad y confianza, al margen de lo que pasa en política. Las elecciones traen profunda inestabilidad, porque no se sabe qué pasa, no se sabe que el futuro se convierte en incierto. Por un lado tenemos poder ejecutivo, pero por otro lado poder legislativo. ¿Cómo va a ser integrado? ¿Van a tener la misma fuerza de Alianza País que han tenido en los periodos anteriores? Bueno, aquello de que el Fondo Monetario Internacional no intervenga, no se pronostica en política, no pronostica en base a temas políticos. A veces o frecuentemente hasta el Vaticano entra en política. Recordemos a Juan Pablo II, por ejemplo, todo su papel para la caída de la cortina del muro de Berlín, etcétera, etcétera. El Vaticano también lo hace y no quiero decir si esté bien o esté mal, pero también lo hace, porque la neutralidad, la no intervención en política es ajena a los seres humanos. Todos los seres humanos, estemos en donde estemos, tenemos nuestra posición política e ideológica, a pesar de que ahora dicen que las ideologías no importan, que no hay ni derecha ni izquierda, que lo que importa es tal o cual objetivo nacional. Aquello solo sirve para, yo diría, reclutar a incautos, convencerles que las ideologías con el señor Francis Fukuyama ya murieron. Aquello no es verdad. Pero se ha comprobado, Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia. Han sido temas que a finales del siglo pasado que han sido revertidos totalmente en el siglo XXI. Sí, se han comprobado y el propio Francis Fukuyama ya tuvo que recular su opinión y dijo, no, todavía no se ha terminado la historia. Es que la historia no puede concluir, incluso ni así lleguemos a la utopía planteada por el auténtico Carlos Marx, por Carlos Marx, el viejo, pongámoslo así, o el joven Carlos Marx, porque cuando era joven escribió aquello, que llegado el comunismo como última fase del desarrollo, espiral dialéctica de la historia, ahí se acaba el Estado. Y muchas cosas planteadas por Carlos Marx, el viejo, como usted dice, han sido ya puestas en práctica y unas han funcionado y otras no han funcionado. Bueno, la misma caída del muro de Berlín ese es un debate muy interesante, pero ocurre que fue tan casi prostituido, diría, la aplicación de la teoría marxista, que se distorsionó completamente una cantidad de problemas gravísimos del socialismo real. No creo que haya habido una aplicación seria y sistematizada de la teoría marxista o de la economía política marxista. Quizá uno de los ejercicios más importantes fue coartado por los cañones, por la bala, por la pólvora, en el Palacio de la Moneda. Allá un ejercicio en el que yo creo una transformación pacífica, revolucionaria sí, pero pacífica, a través de lo que se está haciendo acá.
con Alianza País a través de lo que Salvador Allende intentó, etcétera, etcétera. Pero la historia yo creo que continúa y la historia solo se detendrá cuando se acabe la especie humana, asunto que a menos que el apocalipsis suceda alguna vez. Hay muchos temas para conversar largamente con el economista Carlos Mar Carrasco. Él es muy claro al hablar de que los primeros 10 de octubre se definirán las candidaturas ya por parte de Alianza País. Habla de la posibilidad muy fuerte del binomio Moreno-Glass o Glass-Moreno que tienen que definirlo. También no cierra totalmente la posibilidad del regreso o que vuelva a participar el propio presidente Rafael Correa. Hay alguna posibilidad lejana, pero todavía existe. Y también él ha mencionado que en los diferentes sectores del Ecuador, Alianza País está presentando nombres, presentando perfiles para saber cuáles serán los mejores candidatos, hombres y mujeres, para la Asamblea Nacional. El pueblo es el soberano, nosotros tenemos que decidir frente a las urnas, luego de que los candidatos sean presentados y participemos de la elección en febrero del 2017. Además, él habla sobre diferentes temas económicos, critica al mundo industrial y empresarial ecuatoriano, dice que tiene todavía deberes pendientes, él considera que el gobierno no los tiene. Ahí hay una serie de enfoques y análisis para llevarlos a cabo a lo largo de diferentes espacios. Gracias al economista Carlos Mar Carrasco. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Javier Serrano del Consejo de Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Está con nosotros. Pedimos disculpas. Javier Serrano es quien está coordinando el encuentro latinoamericano progresista también de Alianza País, que va a llevarse a cabo en las próximas semanas aquí en el Ecuador. ¿En qué consiste este encuentro latinoamericano? Fue mencionado por el propio presidente en el último enlace sabatino de reunir a los diferentes sectores, entre comillas, progresistas del mundo entero. Bueno, no solo entre comillas, realmente son progresistas reales. Sí, creo que
el progresismo ha tomado mucha fuerza en el mundo y lógicamente en Latinoamérica, y creemos importante que este proceso de aquí pues se continúe hacia adelante. Es un proceso que arrancó en el 2014 con la primera reunión que tuvimos en ese momento, sí, promovida por el movimiento Alianza País, y en la actualidad pues estamos promoviendo que el encuentro sea por un pacto ético latinoamericano, ¿no? Sí, empezar a trabajar esos temas éticos que en algunas ocasiones pues sí tienen ciertas dificultades en algunos espacios políticos o en algunos espacios ciudadanos, y el proceso del encuentro latinoamericano progresista pues plantea esos elementos. ¿Qué países nomás van a participar? Usted pone mucho énfasis en Latinoamérica, pero también sabemos que vienen de otros continentes. ¿Quiénes vienen? ¿Cómo se financia este encuentro? Bueno, sí, finalmente el financiamiento es propio del movimiento Alianza País, sí, además con el apoyo de algunos movimientos internacionales, en el apoyo en el tema de hospedaje de algunos compañeros que vienen de esos otros movimientos. Vienen de alrededor de 30 países de distintos movimientos. En el caso de Latinoamérica, exceptuando algunos países de Centroamérica, todos los otros países mandan delegados de los movimientos o partidos progresistas que existen en la región, y lógicamente tenemos a movimientos fraternos como el Partido Comunista Chino o el Partido Comunista Indio, que también están presentes en el encuentro. ¿En qué consiste el encuentro? ¿Cuántos días van a estar reunidos? ¿Cuáles son los temas a tratarse en este encuentro? Como les decía, es por el encuentro por un pacto ético latinoamericano o regional. Creemos importante que se den varias conferencias magistrales en el tema. Estarán algunos distinguidos personajes de la política latinoamericana dando esas conferencias. Lógicamente nuestro compañero presidente del partido, Rafael Correa, y también el compañero Mujica, como el expresidente Kirchner, sí, como el presidente del Partido Comunista Chino, también dará sus charlas y conferencias. Esto se va a desarrollar en la CIESPAL, sí, y en un espacio de la CONAJUPARE, que también sí se encuentra por la 6 de diciembre, y esperamos pues que los distintos ciudadanos o ciudadanas que atiendan a este momento pues puedan opinar, sí, puedan conocer las opiniones de los distintos espacios políticos, y que podamos llegar a esa gran resolución de este gran pacto ético latinoamericano. ¿Cómo lograr el tema de ética y valores, que son los temas que se discuten en el mundo entero actualmente? El tema de cumplir, de no defraudar, de respetar una serie de elementos con personajes como usted ha mencionado. Por ejemplo, el expresidente Mujica tiene una imagen internacional, pero la expresidenta Cristina de Kirchner tiene otra imagen. ¿Cómo ellos pueden hablar y combinar el tema de ética cuando a veces en sus países han sido cuestionados y están siendo parte de procesos de análisis de su manejo como justamente gobernantes? Para eso es el encuentro, ¿no es cierto? Para ver esas realidades en persona, para poder preguntarles a estos personajes, para poder saber cuál es la realidad de hacia dónde y qué es lo que sucede. En muchas ocasiones el tema ético pasa más bien por el sencillo y simple sentido común, ¿de acuerdo? Y eso de ahí es en algunas ocasiones no está tan bien usado. Hay que recordar que en el devenir político y en los procesos que se dan en la región, en algunas ocasiones existen otros factores que generan supuestas opiniones en contra o supuestas opiniones oscuras de algunos de los personajes. Sí, el caso de Kirchner podría ser uno de esos, pero justamente para eso es el pacto ético, para que podamos definir líneas y generar espacios en donde podamos trabajar este gran pacto ético internacional, latinoamericano inicialmente, pero que podamos conocer de primera mano qué es lo que va sucediendo. ¿Cuántos días va a durar el encuentro? ¿Cuáles son las fechas? Usted acaba de mencionar CIESPAL y CONAJUPARE como sedes de este encuentro. Así es, sí. Bueno, son desde el 28, 29, 30 de septiembre, de acuerdo, sí, como bien lo decía, la sede principal va a ser CIESPAL, están todos los ciudadanos invitados a las distintas mesas que va a haber, porque no solo va a haber estas conferencias magistrales, sino van a existir muchas mesas más de donde se van a tratar distintos temas con algunos de los conferencistas de estos 30 países donde vienen los compañeros de los partidos políticos, y podremos trabajar con ellos en algunas de estas propuestas de la ética que usted ha hecho referencia. Ustedes como Alianza País también están proponiendo este pacto ético para la consulta popular que va a presentarse al mismo tiempo que las elecciones generales. ¿Van también a tratar el tema de paraísos fiscales en esta reunión? O sea, yo creo que después de la muestra del tema de Panama Papers, queda claro, sí, que hay personajes distintos de las sociedades latinoamericanas que han tenido su plata en paraísos fiscales, que no pagan impuestos. Pero algunos son parte de los movimientos, entre comillas, que usted dice, no pongo entre comillas, progresistas. Bueno, sí, yo le quito las comillas, sí, y creo que es importante que lo digamos con claridad. Justamente para eso es el tema que hoy estamos trabajando. Este encuentro es para trabajar en ese pacto ético regional, y claro, si existen algunos ciudadanos que están relacionados de esos países, pues que finalmente respondan, ¿no?
y ese es el elemento también vital de esta conversación y de este encuentro. Creo que es muy importante resaltar que este proceso de Panama Papers ha hecho explotar una cosa que a lo mejor no estaba tan clara, ¿sí? Que era el tema del manejo económico, ¿sí?, en paraísos fiscales de personajes públicos que estaban en los gobiernos de los distintos países. Eso de ahí ha generado un gran conflicto en muchos espacios, sí, se ha visto en Europa, inclusive algunos de los conflictos, pero sobre todo ha dejado claro que hay muchos inversionistas que dicen que invierten en el país, pero tienen la plata en otros países que son paraísos fiscales, donde finalmente no solo que no pagan ningún impuesto, sino que tienen guardada la plata casi que debajo del colchón en esos espacios. Bueno, es una serie de análisis que hay que hacer, se han hecho en otros foros, en otros espacios, qué y cómo y cuándo y qué es considerado dinero que no pagó impuestos y otros dineros en cambio son invertidos fuera, pero sí pagaron impuestos en sus países de origen. Absolutamente, yo creo que los dineros invertidos fuera tienen su validez. Sin embargo, el tema justamente del encuentro latinoamericano es de este pacto. ¿Cómo ser parte? ¿Cómo inscribirse? Si no son militantes de Alianza País, en este caso en el Ecuador, ¿cómo inscribirse a este encuentro? Bueno, sí, finalmente se pueden acercar esos días de inscribirse en las distintas mesas. Sí, en CIESPAL desde el día 27 van a estar abiertas las inscripciones y lógicamente con todo gusto serán recibidos los ciudadanos y ciudadanas progresistas, sin comillas, que puedan estar en este espacio. Habría que analizar muchísimo más qué significa progresista, porque depende qué persona esgrima el término, tiene una u otra definición o está adscrito a uno u otro sector político. Queremos agradecer a Javier Serrano. Él nos ha hablado de este encuentro latinoamericano progresista que va a llevarse a cabo en la ciudad de Quito 28, 29 y 30 de septiembre. Él es muy claro al hablar de que quien financia el encuentro latinoamericano es Alianza País. Están invitados líderes, representantes de más de 30 países, tanto de América Latina como de otros sectores, como el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Hindú. Hay una serie de elementos que van a generar debate, diálogo y análisis, esperamos, de varios sectores que miraremos con interés qué ocurre en este encuentro latinoamericano. Gracias nuevamente a Javier Serrano, gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el general Osvaldo Domínguez. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por continuar con nosotros, como lo habíamos anunciado, estamos con el general Osvaldo Domínguez. Recordamos que él fue parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, fue comandante general en los años 2000 y 2002, y con él queremos hablar sobre las relaciones Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas y además específicamente Fuerza Aérea. Hemos visto la última decisión de la jueza Matamoros sobre el Consejo de Disciplina de los miembros de la Marina. ¿Qué está ocurriendo en esta relación Ejecutivo-Fuerzas Armadas? Sin dejar de recordar que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, pero ¿qué ocurre con estos problemas que se han presentado durante las últimas semanas? Gracias, Claudia. Yo en un principio consideraba que podía haber habido falta de información adecuada, que quizás había un ánimo de comunicarse en forma directa con los miembros de las Fuerzas Armadas, pero creo que al pasar de los días se ha ido revelando ya no una falta de conocimiento, sino quizás una perversa provocación sistemática al mando militar, a sus más profundas estructuras, criticar el mando, generar la división dentro del mando, cuestionar la jerarquía en una organización como las Fuerzas Armadas, cuestionar su política de empleo, son asuntos que deben llamar a la reflexión a todos los ecuatorianos, porque a mi modo de ver, los ecuatorianos debemos asumir una responsabilidad histórica, y es qué tipo de Fuerzas Armadas desean tener los ecuatorianos. Unas Fuerzas Armadas formadas y adoctrinadas para el servicio de la nación, indistintamente del gobierno de turno, indistintamente de la ideología que esté al mando, al servicio de la patria, como ha sido su historia desde que nació la República. Uno habla de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y también uno recuerda quienes nacimos en el siglo pasado, por así decirlo, que somos la mayoría de los ecuatorianos, lo que pasó en el conflicto del CNEP, en donde vimos unas Fuerzas Armadas profesionales, en donde la Fuerza Aérea tuvo un papel preponderante porque logramos lo que logramos gracias a la intervención de la Fuerza Aérea a mando de los CAFIR. Terminar el conflicto. Terminamos el conflicto y históricamente ganamos una guerra que antes históricamente la habíamos siempre perdido. ¿Qué pasó desde el año 95 al año 2016? Han pasado 21 años. ¿Dónde queda el profesionalismo de las Fuerzas Armadas? En donde las organizaciones siempre han sido jerárquicas, general es general, cabo es cabo, sargento, capitán, cada uno sabe qué rango tiene, cómo hacer cumplir sus órdenes en beneficio de la institución y del país. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, creo que han habido algunos eventos que han confundido la conducción política de las Fuerzas Armadas, y es haber interpretado en algún momento el hecho de que porque desapareció la amenaza que existía latente con el Perú, en muchas personas que han llegado al mando político, me refiero, del país, han considerado que ya no hacen falta Fuerzas Armadas, o que las Fuerzas Armadas tradicionales, formadas bajo unos principios de lealtad, de jerarquía, de disciplina, de servicio a la nación, no son necesarias. Creo que esa es una falta de visión geopolítica. Todos los estados necesitan una organización militar para la defensa de sus más altos intereses. Y las amenazas son distintas, pero existen. Hoy, el Ecuador, desde el año 2000, cuando se habló del Plan Colombia, el mando de aquel entonces, visualizábamos que eso tenía una duración de 10 años y nos quedamos cortos. Era otro tipo de amenaza. Consecuentemente, el poder militar debió, de hecho, empezar a fortalecerse de acuerdo a las amenazas existentes. Y es ahí cuando usted comienza a preguntarse cómo es posible que en un gobierno que tiene 10 años al mando de la República,
en donde existieron recursos importantes para asignarnos a la defensa nacional, el alistamiento operativo de las fuerzas. En el caso de la Fuerza Aérea, que conozco un poco más, yo pongo la gran pregunta, para que alguien del mando, para que alguien del gobierno lo responda, si el alistamiento operativo de la Fuerza Aérea del año 2016 es diferente a las del año 2006, cuando asumió el señor presidente el mando y mencionó el día sábado que no existía Fuerza Aérea. Mire, la Fuerza Aérea existió desde el 27 de octubre de 1920, cuando el presidente José Luis Tamayo firmó un decreto cumpliendo una disposición del Congreso de la República. Y la Fuerza Aérea ha estado presente siempre. Hemos tenido periodos de disminución de sus capacidades operacionales, limitadas en gran medida por la cantidad de recursos económicos. Pero la doctrina, la formación, la disciplina y los principios de lealtad, de servicio al país y de entrega, eso no se va a cambiar nunca. Que no tengamos o que no hayan habido los aviones suficientes o que no hayan habido los sistemas de vigilancia. Pero yo pregunto, ¿hay ahora? ¿Hay un sistema de defensa aéreo vigente? Y siempre nos preguntamos, ¿hay radares o no hay radares? Porque cuando sucedió lo de Angostura, cuando veíamos casi enfrentados al presidente Correa con el entonces ministro de Defensa Santos, que ahora es el presidente de Colombia, no había radares, pero ahora los años han pasado, hay radares en las fronteras, podemos saber si entran... Sí, había radares. ¿Pero qué pasó? Habían radares antiguos, pero de magnífica construcción. Habían radares ingleses y habían radares americanos, que estaban antiguos y que necesitaban o reparación o cambiárselos. El radar que estaba en el Lago Agrio era un radar americano que se adquirió para la guerra del Cenepa, el radar TPS-70. Los militares, si me están escuchando, saben de lo que estoy hablando. El radar AR-15 era un radar móvil que servía para colocar en el sitio en que la Fuerza Aérea tenía que hacer las incursiones y tener capacidad de visualizar los blancos que no se los podía visualizar por la parte orográfica del país. Uno de esos dos radares, creo que el AR-15, fue desplegado para dar la cobertura dentro de la frontera norte con Colombia. Pero el mando de aquel entonces, si no recuerdo mal, dijo que ese radar estuvo apagado por falta de combustible. Existía radar, pero no estaba operando a las 24 horas por limitaciones de orden económico o por una falta de una visión del empleo del poder aéreo como debe ser. ¿Cuáles eran los aviones que cumplían la misión de interceptar? Sí, eran aviones, eran pocos los aviones, seguramente 2 o 3 aviones Mirage, o 2 o 3 aviones Kafir C-10, pero existían los aviones supersónicos como armas, no como plataformas para un desfile, que creo que es el caso de los nuevos aviones que reemplazaron los aviones sudafricanos Cheetah, que yo hasta ahora de la información que conozco públicamente no tuvieron armamento. Entonces eran plataformas. Entonces, ¿para qué compramos aviones sin armas? Y pregunto qué tipo de armamento si son aviones para defensa o ataque, o sea... Debemos reconocer, sí, que se hizo una adquisición muy importante con los aviones Super Tucano, aviones que fueron estudiados desde el año 2000 como un avión adecuado para el empleo de la lucha contra la guerra de guerrillas, por su maniobrabilidad y por su alta capacidad de fuego. Son aviones pequeños, muy maniobrables, pero aquellos aviones tenían que tener además una capacidad operativa que era un link, que era una unión con los radares de tierra que permita visualizar los objetivos y emplear el poder de fuego. Y ahora, usted menciona, había estos 2 radares que menciona importantes en la zona del Lago Agrio. Uno de los dos estaba mal. ¿Qué pasa ahora? ¿Tenemos radares? Desconozco. Porque se habló de los radares chinos. Después dijeron que se devolvieron porque no fueron lo suficientemente modernos, ni era la mejor tecnología. ¿Y qué riesgos tenemos ahora? Porque vimos y saludamos el haber cerrado los conflictos limítrofes, tanto de agua como de tierra, con la última ceremonia en Galápagos, pero ¿qué amenazas tenemos cuando se está firmando la paz en Colombia? Cuando las FARC van a entregar las armas, pero ¿qué va a pasar con quienes no lo hacen? Indudablemente, la amenaza existe. Yo la gran pregunta que hago es, ¿cuál es la principal tarea? ¿Cuál es la misión primordial de la Fuerza Aérea? Es la defensa y protección del espacio aéreo nacional.
Dígame usted, ¿Pero por qué si el la historia presidente no nos dice que recuerda... no ha existido Fuerza Aérea en los Yo últimos respeto lo que diga, pero desconozco por qué lo dice. Porque la gran pregunta es, ¿cuántos aviones incursionaron en el espacio aéreo ecuatoriano hasta antes del año 2006, sin ser detectados? Uno que fue derribado en la base de Taura. Yo lo puedo decir con certeza porque estuve sirviendo en la Fuerza Aérea. Uno, y fue derribado en la base de Taura. Y los aviones incursores peruanos en la guerra del Cenepa fueron también derribados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana con su sistema de defensa aérea. Después del año 2006, ¿cuántos aviones han incursionado el espacio aéreo ecuatoriano? Hemos visto que aterrizan en carreteras cargados cargados de de droga. detectados por el sistema de defensa. Esa es la mejor respuesta ante una afirmación que yo considero que no es exacta. Hubo una Fuerza Aérea disminuida en algunas capacidades operativas, pero en su estructura de mando y con un presidente que era su jefe, ¿para qué? Para disponer y autorizar el empleo del poder aéreo. Ese es el comandante en jefe. Cuando le presenta al alto mando la amenaza, y para esa amenaza le dice, este es el plan, y para este plan hay que hacer el empleo de esta fuerza. El comandante en jefe, que tiene la autoridad legítima, legal, es el presidente de la República, dispone el uso de la fuerza, autoriza el empleo de la fuerza, pero no el manejo administrativo de la institución. El comandante en jefe designa las personas que deben administrar y comandar las instituciones, que son los comandantes generales de las fuerzas, y el jefe del comando conjunto, que es el responsable de la preparación del empleo militar para solucionar todas las amenazas. Esas son las funciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El nombrar los administradores por cada área Y autorizar el uso del empleo de la fuerza, el uso del poder militar. Ahora, cuando hay insubordinación, cuando hay una falta al respeto, como nos están diciendo ahora, de parte de un mando medio al comandante general, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? ¿Es real? ¿No es real? Antes se mandaban cartas o correspondencia directo del comandante en jefe a toda la oficialidad. Bueno, eso es lo que ha cambiado. Y creo que lo más importante es que si existen ahora las redes sociales y hay la voluntad política de a través de las redes sociales comunicarse directamente con todas las Fuerzas Armadas y con todos los ciudadanos, pues entonces lo único que había que hacer en su momento es actualizar los reglamentos militares. Porque en los reglamentos militares, en aquellos que yo conocí, no existía esta forma de comunicación. Estaba establecido perfectamente que existe una forma de comunicación militar, aceptada voluntariamente por quienes quisimos formar parte de las Fuerzas Armadas. Y era el órgano regular. Para yo hablar con el comandante de la Fuerza Aérea, tenía que pasar por los órganos jerárquicos superiores. Y eso se respetaba por convicción. No había ninguna obligación adicional. Así lo aceptamos. Yo no tengo ningún problema en referirme a un superior y saludarle y decirle buenos días, mi general. No pierdo nada. Así lo acepté desde el día en que formé parte de la Fuerza Aérea. De tal forma que habían reglas perfectamente definidas dentro de la comunicación. Si es que han cambiado las formas de comunicarse y se considera que se ha faltado al respeto a quien ha pasado la carta y este correo ha sido el presidente de la República, solo le hago la siguiente reflexión. Si fue una comunicación que pudo haber llegado a 40,000 personas, supongamos que la mitad de ellos leyó, 20,000 personas. De esas 20,000 personas hay 16 correos que las autoridades que leen o las personas que leen para el gobierno estos correos y estos textos consideren que fueron ofensivas al presidente. Saque usted la conclusión de esa disciplina y de esa subordinación de todo el grupo. Además, hay un riesgo. Si yo mando, o una persona, en este caso el presidente de la República, o un funcionario público, manda un mail a 40,000 personas, tiene que suponer que van a responderle y no todos van a ser de esa misma línea de pensamiento. Por supuesto, antes de que existan las redes sociales existían formas y políticas de mando de comandantes. Había comandantes que llegaban a los diferentes estamentos militares, a las unidades militares, a los cuarteles, a las bases aéreas, en fin. Y el comandante decía, voy a dar tal disposición o voy a transmitir tal información. Señores, están en libertad de hacerme saber su pensamiento. Rompía él ese momento el órgano regular, pero él asumía el riesgo de que cualquiera de las personas que le estaba escuchando se dirija a él y le diga, discúlpeme mi general o mi coronel,
Yo considero que esto no está bien, porque usted nos está pidiendo una opinión, usted nos está preguntando. ¿Y no eran castigados las personas de menor rango que decían esto? Eran castigados de acuerdo a los reglamentos que existían. Pero si no existe un reglamento, no existe tipificada la falta, ¿cómo podemos recurrir a otros estamentos? Es ahí donde tenemos la preocupación, quienes hemos servido a las Fuerzas Armadas, porque se está empezando a destruir la doctrina, se están empezando a destruir todos los elementos que estructuraron unas Fuerzas Armadas jerarquizadas, disciplinadas. Es importante para las Fuerzas Armadas tener jerarquía, disciplina y diferentes órdenes de mando y niveles de mando y poder, por lo tanto. Porque las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas son misiones relacionadas con el uso de las armas, son misiones relacionadas con el uso de la fuerza. No se puede a un grupo de personas decirles, vamos a matar. Tiene que tener usted gente convencida que sabe utilizar las armas, que sabe dirigir un grupo de personas. Y es ahí donde los conceptos de equidad, que tienen todo el valor, tienen que ser utilizados adecuadamente. La equidad en las Fuerzas Armadas existe. Y existe en el cumplimiento del deber. O no se cayó hace 6 u 8 meses un avión en donde oficiales y soldados estaban cumpliendo una misión. Esa simbiosis, ese núcleo, esa unión monolítica es el producto de la convicción, de la doctrina y de la práctica de la autoridad moral a través del ejemplo. Eso no se puede destruir. Y los ecuatorianos, ojalá los ecuatorianos hagamos conciencia de lo importante que es no confundir las cosas. No tienen nada que ver las pensiones militares, no tienen nada que ver los 41 millones. Es la defensa de la institución, de sus principios y de su orientación al servicio de la patria y no al servicio ni de la política, ni de un líder político, ni de una ideología de turno. Eso es importante. Eso debemos defender, ese valor. Para nosotros, considero yo que las instituciones son muy importantes y entre otras las Fuerzas Armadas, porque cuando se siembra la incertidumbre en las Fuerzas Armadas se está provocando que los miembros que tienen armas las utilicen sin la convicción y sin la orientación y sin el liderazgo que demanda la jerarquía y que para eso se preparan las tropas, para eso se preparan las fuerzas. La escuela de oficiales no puede ser nunca igual a la escuela de la tropa. La escuela de la tropa se recurre a gente fuerte, a gente técnica, a gente que compone, a gente que sabe trabajar. La escuela de mando no solamente es eso, es una escuela de élite, donde usted tiene que prepararse para ejercer la autoridad, y para ejecutar las estrategias, mando, y para asumir la responsabilidad de mandar a su tropa a enfrentarse, a perder la vida y a matar. Son valores sublimes, supremos, que no podemos confundirlos, de tal manera que ojalá estos momentos terminen y el mando sea un mando serio, firme, sabio, pero tienen un límite también ellos, que se llama dignidad y se llama honor, y eso en las Fuerzas Armadas es demasiadamente bien cotizado. Muchísimas gracias al general Osvaldo Domínguez. Él ha dado su criterio, su enfoque de lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, luego de este correo enviado por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, a 40.000 personas. Él dice, de pronto leyeron 20.000, 16 respondieron, y es lo que se está discutiendo. Cómo analizarlo, cómo evaluarlo, pero también cómo el país, Ecuador, necesita unas Fuerzas Armadas, una institución fuerte, sólida, respetable, que, como dice el general Domínguez, tenga muy en alto la dignidad y el honor, no solamente de una institución, sino de todo el Ecuador. Gracias nuevamente a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa llega con el apoyo de MAP, la empresa de agua de Quito, Cheviplan, Pan Bimbo y todo su proyecto del pan artesano que nos ayuda a llegar diariamente a ustedes, y la cooperativa Policía Nacional. Con ustedes hasta el día de mañana a partir de las 7 horas en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.